Jorge Barraguer es el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y está con nosotros. Doctor, gracias por venir. Gusto tenerlo. Hola, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Sí, como usted quiera. No, Se siente cómodo sí, con el mejor barbijo y si no se lo saca. ¿Todo bien? Estamos a buena distancia. Gracias por venir. Muchísimas Hoy que encima juega la selección, sé que sos futbolero y que además tenías otros compromisos. Pero Ayer bueno. se descubrió en un programa con un colega que era futbolero. Además de jugar al rugby era futbolero, más chico. Sí. Así que bueno, nos toca a veces los jueves, lamentablemente, que nos juega la selección a la misma hora. No hay problema. Hay un amigo y esperará el amigo. Un ratito. Un ratito. Bueno, gracias por venir. No, Un gusto tenerlo. muchísimas gracias por la invitación. Primero preguntarte, en realidad pedirte que le expliques a la gente qué es el procurador y en qué consta la figura del procurador de la Corte. El procurador era el viejo presidente del Ministerio Público, es decir, tenía a su cargo los fiscales y los defensores. En general, siempre la competencia de los fiscales y los defensores se miden en la materia penal. Con la reforma procesal penal se crearon dos organismos nuevos y distintos para que no tenga esta figura el conflicto de interés de dirigir a quien lleva adelante la pretensión punitiva y quien la defiende, que dependían como del mismo jefe, ¿no? O de la misma jefatura, y ahora esto se desprendieron, estas atribuciones se pusieron en cabeza del Ministerio Público de la Acusación, por un lado, donde se traspasaron todos los fiscales que el sistema, de acuerdo a las también propias necesidades de la Procuración, el sistema estaba necesitando, y por otro lado se transfirieron los defensores que hacían también defensas penales. Entonces, la Procuración quedó como una especie de órgano multitareas que por un lado administra parte de los ministerios públicos, fiscales y defensores civiles. Por ejemplo, en la segunda circunscripción estamos desarrollando desde hace un par de años una experiencia muy interesante en materia de defensa del ambiente y de defensa del consumidor. Y por otro lado, se sigue a cargo de todos los defensores civiles, que es como un aparato administrativo para poder atender a las poblaciones vulnerables que no pueden financiar o pagar un abogado. Básicamente el servicio ahí se concentra en el área de los tribunales de familia, ¿no? Y por otro lado tiene otras tres funciones principales, que es una, dictaminar acerca de los recursos que tiene que tratar la Corte, ¿no? Es como que prepara ciertos esquemas o guías que sirven para que los ministros después puedan tener más claro, si se quiere, cuál es el pronunciamiento, cuál es la decisión que corresponde. Por otro lado, también es el procurador fiscal electoral, es decir, es el único funcionario de los cuatro, los tres miembros del tribunal y la procuración fiscal, que es permanente, porque los otros tres, el presidente y los vocales del tribunal, cambian, para cada elección cambian. Y por último tiene, que es muy importante, las potestades acusatorias dentro de toda esta megaestructura que es el Poder Judicial. Es decir, es quien lleva las cuestiones disciplinarias desde los empleados hasta el jurado de enjuiciamiento o la acusación contra los magistrados. Ahora, el cargo que vos tenés, de tuteo, sí. Para que entendamos parte de lo que yo venía también hablando en el monólogo, digamos, son cargos importantísimos, claves en el funcionamiento de un Estado democrático, y son también propuestos por un gobernador ad referéndum de la legislatura y pasan por la famosa comisión de acuerdos, que en tu caso sí se juntó para evaluar tu pliego, ¿no? Sí. Para que entendamos, digamos, estos roles claves en el Estado, como el caso del procurador. Entonces yo creo, perdón Juan, digamos esto, hay dos cosas muy importantes, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué dictaminar si en definitiva deciden los ministros? Pero hay dos tareas que son irreducibles. Una, la de tener un acusador público, si se quiere, para mantener la disciplina
o tramitar las cuestiones disciplinarias al interior del Poder Judicial. Eso no lo puede hacer ningún otro órgano, no lo puede hacer la Corte, no puede ser juez y parte. Y la otra es atender esta especie de organización administrativa, donde en ciudades como Santa Fe y Rosario incluso se cuentan con defensores zonales, es decir, así como referentes judiciales comunitarios, ¿no? Hay 7 en Rosario y 5 en Santa Fe. En el caso puntual de tu último fallo tiene que ver con el caso Trasferri. Dictamen. El dictamen, perdón. Claro, el dictamen. Tu dictamen, donde obviamente hay una cuestión en discusión, que ya falló un juez de cámara, hay un recurso, Exacto. por eso llega también a la Corte. O sea que hay una decisión que tomar de acuerdo a distintas consideraciones. En principio, ¿en qué te basaste para decir que bueno, que sí, que el senador Trasferri puede ser imputado, no allanado, no detenido, pero que de alguna manera los fueros en la provincia tendrían que ser similares a los fueros nacionales? Eso es una conclusión que se puede tomar. Lo que digo es que me parece que esa vía de razonamiento que llevó a cabo el doctor Mascali, en el sentido, me parece que eso necesitaba un ajuste, porque en ese sentido, dicho de esa manera, pareciera ser que la provincia tiene que seguir las instituciones que adopta la nación, y eso de alguna manera es minusvalorar las atribuciones federales que tiene el Estado de Santa Fe para adoptar las instituciones que quiera adoptar. Ahora, creo que hay, lo digo muy claro en el dictamen, bajo otros ideales normativos, el fallo del doctor Mascali se puede reconstruir razonablemente. Entonces, si se puede reconstruir razonablemente, no hay arbitrariedad. ¿Y por qué digo que no hay arbitrariedad? Digo, básicamente por 2 razones. Por 2 razones normativas, si se quiere, y después agrego una tercera que ya no es tan normativa. Las 2 razones normativas es porque hay una práctica histórica muy extendida, desde 1841 a 1962, todas las constituciones que dictó la provincia de Santa Fe, que establecían que los funcionarios aforados por razones funcionales, ¿sí? Tenían que someterse a un juicio público. ¿Cuál es, si se quiere, el implícito del juicio público? Que se cuenta por parte, por ejemplo, de la Sala de Representantes. Imagínense, 1841, poquitos años después de la muerte del brigadier, no teníamos legislatura, no había pasaron algunas nacional, cosas, ¿no? Pasaron algunas cosas. Bueno, en ese momento, la Sala de Representantes juzgaba en juicio público, es decir, un juicio que se convocaba al efecto, pero donde se traían ya todos los elementos de investigación. Por lo tanto, no había ningún funcionario, ningún representante de la Sala de Representantes que pueda decir: yo tengo fueros para parar la investigación. No sé si se entiende. Después se adoptó ese esquema en 1863, en 1883, en 1900. Y cuando se desmontó ese requerimiento del juicio público que requería la investigación previa con la constituyente del 62, ¿sí? esa misma generación de constituyentes que estuvieron a cargo después del gobierno del doctor Carlos Silvestre Beni, sancionan un código, que es la ley 6740, ¿sí? Y esa ley clavaba el obstáculo constitucional a partir del cual un juez no podía seguir avanzando con el auto de procesamiento. Pero para llegar al auto de procesamiento también se necesitaba haber concluido una investigación, si no, no podía haber procesamiento. Entonces, esa generación entendió que la inmunidad de proceso era a partir del auto de procesamiento. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que reformulamos el proceso, lo ajustamos a Constitución, por eso tenemos un proceso acusatorio, ¿no? Pero se cayó la institución del auto de procesamiento, que era donde hasta esa etapa procesal que los jueces podían avanzar sin necesidad de pedirle autorización a la legislatura. Claro. Ahora bien... Entonces, yo lo que digo, perdón, esto, no puede ser que la reforma del Código Procesal Penal impacte en la Constitución. Por eso digo que lo de Mascali
lo del doctor Mascali está bien, que no es una reforma constitucional, que no se apartó de la Constitución. Se apartaría de la Constitución, prima facie, aquel que sostenga que la reforma de un código procesal impacta en la Constitución. Nosotros los abogados estudiamos desde un tiempo a esta parte lo que se llama la pirámide jurídica, ¿no? Que establece la gradación normativa, qué norma es superior y qué norma es inferior, qué norma al ser superior puede impactar sobre las demás y cuáles al ser inferior no pueden impactar en la superior. Un código de procedimientos no puede impactar en la Constitución. Está claro. Ese es un bloque normativo. Y el otro es el de los tratados internacionales. Nunca, vuelvo de nuevo a la historia porque el dictamen un poco pretende dar datos, más que a lo mejor mi opinión. Y el dato cuál es, que cuando éramos una confederación, cuando no éramos la nación argentina, cuando fuimos confederación, en 1831, la provincia de Santa Fe delega las atribuciones en materia de relaciones internacionales en el gobernador Rosas. Entonces, nunca tuvimos las relaciones internacionales a cargo, nunca tuvimos el poder de suscribir tratados internacionales. Y después del 94, que los tratados adquieren jerarquía constitucional o jerarquía por encima de las leyes, la República Argentina se comprometió ante la Comunidad de Naciones en Naciones Unidas con un convenio que es la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Bueno, esta convención tiene un articulito, el 32, que establece muy claramente que los estados que celebran los estados signatarios tienen que balancear adecuadamente las inmunidades parlamentarias con los deberes de investigar, sancionar la corrupción. No quiero decir, no hay secreto. No, está clarísimo. A mí me llamó la atención dos o tres cosas de tu dictamen. He leído otros y a lo mejor no era tan habitual, me vas a corregir si no es así. Sí. Hiciste una valoración de parte de la carga probatoria, o sea... Y el bloque argumentativo es ese. Es este que te iba a preguntar. Exactamente. Mirá vos, o sea, haces te pones en el lugar de Mascali y decís, bueno, a ver, ¿qué hizo este juez o por qué este juez tomó esta determinación, que es de alguna manera lo que termina siendo tu dictamen, y haces una valoración de la carga probatoria, lo cual yo me permito interpretar, a ver si lo hago bien, que en el argumento que tiene Trasferri a la hora de apelar, que es básicamente que él está siendo víctima de una persecución política, para lo cual los fueros fueron creados, digamos, para blindarlo de algún tipo de persecución política. Tu interpretación, al igual que la del juez Mascali, al igual que evidentemente la de los fiscales, es que esto no tiene que ver con política, sino tiene que ver con, por lo menos, algunas pruebas que podrían dar a pensar de que el senador Trasferri podría llegar a haber cometido algún delito y que en todo caso tiene el derecho de defenderse y de explicar esa situación, ¿no? No llego a afirmar eso. Digo que hay indicios que revelan que la pretensión fiscal de seguir investigando, no de culpabilizar, no de responsabilizar, es lógica. No es arbitraria y caprichosa. Ahí va. Y el que lo quiera ver están en el dictamen. O sea, es lógico que un fiscal sospeche ante esta situación que lo presentó como prueba, ¿no? Y tenga que seguir investigando. Claro. Es lo que ocurría antes, es decir, a un legislador, antes de esta modificación procesal, un legislador podía ser investigado, no procesado, sin necesidad de que haya un desbloqueo de un obstáculo constitucional. Los dictámenes del procurador son no vinculantes, es decir, la Corte puede decir otra cosa, absolutamente, ¿no? Absolutamente, y uno es consciente de que la función propia llega hasta eso. Miren, esta es la manera en que el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, el más alto representante del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, que tiene a su cargo el cuidado de los intereses generales, como establece el 120 de la Constitución Nacional, mira el conflicto. Después, los ministros que tienen otra posición, otro rango, otra jerarquía, otros conocimientos, otras responsabilidades, pueden perfectamente pueden apartarse de lo que es la opinión de la Procuración General. En resumen, y para cerrar también, avalás de alguna manera el trabajo del juez Mascali, diciendo que Trasferri puede ser imputado, que puede avanzar la investigación contra Trasferri con esta figura, que por supuesto no puede ser detenido ni allanado en este caso. No puede ser detenido, no puede ser allanado, no se le puede secuestrar,
Salvo que lo disponga la legislatura, o sea, que sea ad referéndum de los legisladores. De obviamente, pares. de sus pares, tiene esos fueros. Lo que de alguna manera mi dictamen indica es que tenemos que reencontrarnos con la historia, con la tradición constitucional de la provincia, que no hay superfueros y que esos superfueros no pueden provenir de una reforma procesal penal. Claro. Menos aún a la luz de lo que establecen los compromisos internacionales que como República Argentina nosotros asumimos frente a la comunidad de naciones. Doctor, gracias por venir. No, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo. Lo dejamos volver a su encuentro con amigos. Con amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.